Bueno, pues vamos a concluir este breve repaso de algunos de los temas, diciendo algunas cosas sobre el tema último, el tema 28, la dificultad de crear sentido en las sociedades contemporáneas. Bueno, partimos de la tesis de que estamos en una situación de posmodernidad. Es decir, la posmodernidad no es tanto una opción, una ideología, sino el reconocimiento de una situación, ¿no? La, la posmodernidad es la conciencia de que la modernidad ha llegado a un punto de crisis, a un punto de cambio, ¿no? En ese sentido, hay una especie como de recuperación, ¿no? O de necesidad de recuperar, de echar la vista atrás y de recuperar un poco la idea de la modernidad, ¿no? Desde la posmodernidad miramos la modernidad. Bueno, lo primero, aludir a la idea de que para ser posmoderno hay que haber sido moderno. Entonces, claro, los antimodernos, modelo Boitila y los integristas, ¿no? Que nunca han sido modernos, han criticado siempre la modernidad, pues aprovechan los fallos de la modernidad que ahora son palpables para cargarse la modernidad in toto. Yo creo que esa no es la postura de los posmodernos, al menos de los posmodernos más serios, ¿no? La posmodernidad no es nada más que, y nada menos que una modernidad consciente de sus límites, una modernidad que se da cuenta de que el progreso es un progreso limitado, un progreso siempre en peligro, que no es completo, que no es total y que puede en algún momento ser detenido y echarse para atrás, ¿no? Entonces hay una especie y sobre todo que la modernidad ha tenido unos costes. Entonces eso, el posmoderno, digamos, es un moderno con conciencia, moderno con conciencia de los límites y de los costes de la modernidad. No es un antimoderno, es decir, no es alguien que quiera volver a los momentos previos al surgimiento de la modernidad. Entonces, la posmodernidad nos exige plantear el problema de la modernidad, volver al origen. Y en ese sentido podemos ver que hay algunos elementos irreversibles que la modernidad ha producido, ¿no? Por ejemplo, a partir de la reflexión de Max Weber, y luego retoma Habermas, ¿no? La modernidad es plural, es decir, la modernidad supone una escisión de la actividad humana, al menos en tres elementos esenciales, ¿no? Por un lado, el elemento cognoscitivo, que en, la, que en este momento pues adquiere la necesidad de ser un conocimiento tecnológico y científico. Hay otra dimensión ética política, ¿no? De unas éticas de tipo postconvencional y de una política fundamentalmente basada en la democracia y en los derechos humanos. Y por último hay una dimensión estético individual, digamos, ligado un poco a la vida cotidiana y que tiene que ver con el desarrollo del arte moderno. Bien, estos tres elementos se siguen manteniendo y es muy difícil, muy complicado volver digamos, a esa unidad previa, premoderna, ¿no? En que las tres dimensiones estaban juntas. Lo que eso hay que partir de la tesis de que esa escisión constitutiva de la modernidad pues es ineliminable. Ahora bien, claro, en la situación actual, digamos, los tres elementos, pues parece que corren, que tienen bastante peligro, bastante problemas, ¿no? Bueno, en primer lugar, pues hay una crisis de la ciencia, una crisis de fundamento a partir de los años 20 y que hay una especie de puesta en crisis del proyecto de fundamentación última de la física en las matemáticas, matemática en la lógica, ¿no? Y hay una especie de conciencia de la finitud de la ciencia, de que el teorema de la incompletitud de Gödel y otros, ¿no? Que impiden considerar la ciencia como un elemento, vamos, como una estructura lógica formalizada que se pueda cerrar en sí misma, ¿no? Y que al mismo tiempo, claro, no sea contradictoria. Entonces ahí hay
hay una especie de crisis de fundamentos que luego, bueno, pues a lo largo de los años 70, los años 60, pues se ha ido desarrollando también con esa crisis de la ciencia, no solamente una crisis epistemológica, sino también es una crisis, digamos, por las condiciones sociales pragmáticas de la ciencia, ¿no? La ciencia moderna aparece como un proyecto fundamentalmente social, incardinado en una cultura, no como algo absolutamente individual. Ese es un punto, ¿no? Luego, el otro punto es ver cómo ese proceso, por ejemplo, en la dimensión ético-política, ¿no? Cómo ese proceso que ha llevado a las éticas que dice Keller y retoma Habermas, postconvencionales, es decir, que ya no son éticas ligadas a la mera tradición, a la mera costumbre, a la mera cultura, sino que tiene una proyección universalista, una proyección cosmopolita, pues también se ve en cierto sentido surgimiento del multiculturalismo, todo el problema del pensamiento colonial se ve también puesta un poco en entredicho, ¿no? El problema de la universalidad. Y aquí pasa lo mismo con la ciencia, es decir, que la respuesta es ser consciente de los problemas, pero no renunciar al proyecto postconvencional. Es decir, no se puede intentar volver como algo defendible a proyectos basados en el ethos, en la estructura, en normativa de ninguna cultura, ni siquiera de la dominante o la más desarrollada, no podría ser la occidental. Yo creo que hay un punto en el cual justamente el elemento postconvencional, la tendencia universalista, la tendencia, claro, ligada obviamente a una tolerancia, es absolutamente central. Lo mismo pasa en la cuestión política. Decir, aunque es obvio que, digamos, la democracia se presenta últimamente como el único modelo de política defendible, se produce una crisis profunda en la propia democracia, ¿no? Los elementos, digamos, representativos pues se ponen en entredicho, ¿no? Y hay una especie de deseo de participación máxima, ¿no? Creo, sin embargo, que aquí tampoco podemos ser muy utópicos en el sentido en que las sociedades complejas como las nuestras pues no permiten una democracia puramente participativa, ¿no? Sin representación, sin delegación. Eso es imposible, ¿no? Por cuestiones de dimensión, por cuestiones de que la vida humana, pues claro, tiene una gran cantidad de ocupaciones, no puede dedicarse solamente a la participación política, pero estos análisis ponen el dedo en la llaga y ven el problema de que una democracia puramente delegativa, limitada al mínimo, es decir, una votación cada 4 años entre unas ofertas cerradas, pues que es un elemento bastante, una noción de democracia bastante pobre y bastante poco estimulante, ¿no? Es decir, que puede dar bastante poco sentido. No olvidemos que el tema que estamos tratando el problema del sentido. Y lo mismo pasa con la estética y la vida cotidiana, es decir, que por un lado, como ya hemos dicho en algún momento, pues ahora hay una inflación de preocupación por el cuerpo, por la dietética, por la salud, por el deporte, por todo esto, ¿no? Que en situaciones como la actual, la pandemia, pues eso digamos, se desarrolla, ¿no? Mucho. Hay, como se ha dicho, pues hay nuestra sociedad es una sociedad que ha sustituido la comunidad por la inmunidad, es decir, por la idea de inmunidad y de autoprotección frente al prójimo. Claro, eso también ahora pues se pone en entredicho, ¿no? Ahí hay una especie también de que entonces vemos que la tripartición de actividades y de instituciones, pues claro, esta tripartición eh, de la modernidad tiene una dimensión institucional, es decir, social, y tiene una dimensión individual de dirección de las actividades del ser humano, pues entran en quiebra, ¿no? Entonces hay un escepticismo generalizado respecto a las posibilidades del conocimiento,
Y claro, bueno, pues hay una especie como de rechazo de la tecnología y de la ciencia, ¿no? Que una tendencia un poco suicida, pero hay también una puesta en entredicho del problema de la democracia, que se ve sometido, como muy bien dice Habermas aquí, a dos crisis fundamentales. Una crisis de legitimación debida a, bueno, porque se pone en entredicho primero su legitimidad, es decir, la posibilidad de que las leyes desarrolladas por los procedimientos democráticos pues sean justas. Es decir, ahí hay una tensión de legitimidad y legalidad que a veces es complicada, ¿no? Por ejemplo, en una situación como la actual, pues se ve cómo puede haber legalidades de restricciones de libertades que pueden ser legales, pero que no son legítimas o son difícilmente legítimas. Entonces vemos que hay una tensión y luego, por otro lado, claro, tanto los elementos, la crisis de legitimidad ligada a los elementos de la corrupción, los elementos de la sumisión de los mecanismos democráticos a los poderes económicos, poderes tanto internos como externos de los países, etcétera. Es decir, hay una crisis de legitimación y unida, y esto tiene que ver con el problema nuestro de la crisis de sentido, a una crisis de motivación. Es decir, ya las democracias occidentales no motivan con la potencia que tenían antes. Y esto se ve sobre todo en situaciones como la actual, donde se pone en entredicho su eficacia. Entonces, claro, hay una especie también de ligada también al individualismo dominante, una especie de concepción instrumental de la democracia, como se tiene una concepción instrumental del trabajo. Es decir, no son elementos por sí valiosos, sino solamente valiosos en tanto como instrumentos, ¿no? En tanto que son eficaces. Creo que, bueno, ese es un punto realmente importante para ver, ¿no? Entonces, vemos cómo claro, esto tiene que ver con los partidos políticos. Claro, la participación política en los dos niveles, en el nivel, digamos, de la sociedad civil, a través de las organizaciones no gubernamentales, el voluntariado, etcétera, y de la sociedad política a través de los partidos políticos, pues se ve puesto en entredicho, ¿no? Incluso ha habido momentos en los cuales se ha potenciado la participación en la sociedad civil, se ha potenciado la participación a través de ONGs frente a la participación en los partidos políticos, con lo cual ha habido una especie de devaluación de la política. Bueno, esto, si en todas partes es enormemente peligroso, pues en un país como el español, que ha tenido siempre tanta desidia y tanta desconfianza, tanto escepticismo respecto a la política, tanto anarquismo, digamos, constitutivo, ¿no? Y caracteriológico, pues es muy peligroso, claro. Bien es verdad que los partidos políticos tampoco ayudan, obviamente, a ser queridos, ¿no? A ser deseados, pero claro, volvemos a lo de siempre. No hay otra alternativa. Entonces, justamente lo que se trataría sería de intentar eliminar o controlar las tendencias cesaristas, las tendencias populistas presentes en todos los partidos políticos, unos más que en otros, ¿no? Unos claramente como en la extrema derecha, ¿no? Entonces, y los líderes carismáticos. Yo creo que hay que continuamente el único antídoto posible contra la degeneración de la democracia es más democracia. Igual que el único antídoto posible contra los problemas de la tecnología es más tecnología, pero claro, dirigidas de otra manera, dirigidas en otro sentido y con un control más colectivo, más popular, etcétera, etcétera, ¿no? Pero entonces ahí esa es la única posibilidad. Bien, entonces ahí nos encontramos con que qué hacer, ¿no? Que la crisis del sentido, la crisis del sentido, ¿qué se podría hacer en relación con estos tres ámbitos? Bueno, claro, ahí hay una especie de necesidad de mantener la confianza en la ciencia, pero al mismo y en la ciencia y sobre todo en sus aplicaciones tecnológicas, pero al mismo tiempo la exigencia de un control democrático colectivo sobre el desarrollo de la ciencia y el desarrollo de la investigación. Es decir, la investigación que
en gran cantidad, en gran proporción, es una actividad política, es una actividad, digamos, colectiva, pues tiene que ser controlada democráticamente. Y en ese sentido, tenemos que democráticamente decidir por qué sitios avanzamos y qué sitios paramos por motivos crónicos, motivos crónicos, por motivos éticos o por motivos pragmáticos, ¿no? Por ejemplo, pues, la cuestión de la clonación animal y humana, pues tiene problemas, por un lado, de tipo pragmático, ¿no? De que puede producir hecatombes y luego incluso problemas de sentido ético, ¿no? Tenemos derecho a construir nuestros hijos a la carta, es decir, podemos elegir su pool genético y esto que en principio se podría vender muy bueno para intentar controlar los genes que pueden desarrollar enfermedades, claro, lo puedes llevar hasta el final y al final intentar construir, llevar una especie de eugenesia, ¿no? Una especie de construir un modelo arquetípico de individuo y apostar por él. Bien en una clave, digamos, dominante o bien en una clave dominada, como algunas de las anti-utopías de principio del siglo, pues se hizo, ¿no? Es decir, podemos intentar desarrollar un trabajador eficiente y sumiso y esclavo, y entonces con una especie de robot animado. Y claro, eso es ético. Entonces, claro, hay una especie de necesidad digamos, las reflexiones últimas de la filosofía y de la ciencia no van solamente por los elementos, digamos, sintácticos, ni siquiera por los semánticos, sino fundamentalmente por los pragmáticos. Cómo se inserta la ciencia en la sociedad, ¿no? Yo creo que eso es un punto absolutamente esencial. Y exactamente igual pasa lo mismo con la cuestión de la política. Es decir, ahí obviamente no se puede descartar la democracia, no hay salida a la democracia. Y en ese sentido, el, eh, el anhelo que algunos líderes tienen a soluciones de tipo autoritario, tanto en clave comunista o poscomunista, ¿no? El modelo fundamental es China, ¿no? Como en modelos capitalistas como Singapur o bueno, Rusia o Brasil o Turquía, pues digamos, hay una especie como de tendencia, de una especie de seducción, de intentar, digamos, una especie de cortocircuito de la democracia, de reducción de la democracia a lo mínimo y de potenciar, digamos, liderazgos fuertes, liderazgos carismáticos, ¿no? Entonces yo creo ahí hay un punto enormemente peligroso, estamos en una situación muy grave y yo creo que ahí Europa, ya sé que esto está muy mal, no se puede decir, no es lo oportuno, no viene bien, no se puede defender la burguesía, no se puede defender Europa, no se puede defender Occidente, no se puede defender a los blancos, pero hay que reconocer que el proyecto europeo, con todos los problemas que estamos viendo que tiene, ¿no? Sus dificultades, pero precisamente ligados no por ser europeo, sino por ser solamente un mercado. Es decir, no por exceso de política, sino por falta de política, es decir, por decisiones políticas que impiden el desarrollo político de Europa, ¿no? Entonces ese es el problema, claro, no es tanto el problema de Europa, es que sea un fracaso, es que el programa de Europa no está impulsado en una dirección democrática, sino en una dirección tecnocrática y no en una dirección política para articular una confederación al menos, ¿no? Sino simplemente un mercado más o menos estructurado, ¿no? Entonces, pero a pesar de todo, y tal como está la situación, yo, como he dicho alguna vez, entre un autoritario ruso-chino, comunista o poscomunista, y un occidente angloamericano populista con Trump y Boris Johnson, pues solamente Europa, la vieja Europa que decían los norteamericanos hace unos años, es la única esperanza para el mundo, la única esperanza
de que bien es verdad, reconociendo y recordando e intentando corregir el origen colonial del proyecto europeo, pero hoy por hoy parece ser la única salida. Ahora bien, claro, esto exige una corrección en el sentido de más política, más participación, más poder al Parlamento Europeo, más poder a los parlamentos nacionales, más reforzamiento de elementos estructurales a nivel económico, a nivel político, mecanismos de redistribución a través por ejemplo, de una convergencia en los impuestos impositiva o de una legislación social mínima común, una especie de red, una cobertura mínima, la cual puede ser un seguro de desempleo europeo o incluso más, una renta básica europea como colchón para todos los países, especialmente para los países más necesitados. Bien, es una tarea, pero claro, es que no hay alternativa. ¿Qué alternativa hay? Cada patria separada de sí misma, volvemos a la peseta, los franceses al franco, es decir, ¿cómo se puede comer eso? Veremos la catombe en la cual se han metido, se van a meter, están metiéndose. Los ingleses, ¿no? Es decir, que es el problema, ¿qué hubiera hecho Grecia fuera a pesar de todo? ¿Qué haríamos nosotros, como algunos piensan, fuera de Europa? ¿De qué nos valdría esa, entre comillas, soberanía recuperada con una moneda completamente sin sostén ninguno detrás europeo? Entonces yo creo que ese es el punto de intentar ahí reconstruir, ¿no? Y luego el aspecto individual, pues igual, el aspecto individual, creo que hay una especie de, claro, hay una especie de reconstrucción de la vida cotidiana, pero claro, ahí es un problema muy grave, ¿no? Porque claro, nuestra constitución psicológica y caracteriológica casi es el individualismo posesivo, ¿no? Entonces, claro, la inmunitas que decíamos antes, ¿no? En la República Independiente de mi casa, es decir, todo este tipo de cosas pues claro, es muy difícil, digamos, dirigirlos en un sentido comunitario, ¿no? Y luego, por otra parte, claro, en una situación como la actual de crisis, ¿no? De crisis brutal que empieza y sobre todo que se va a desarrollar en los próximos meses, los próximos años, pues claro, eso es incompatible con un consumismo desaforado, ¿no? Entonces ahí yo creo que la vuelta a algunas de las ideas fundamentales griegas, estoicas, epicúreas, es decir, una vuelta a una especie de reflexión mmm, de la propia actividad, una especie de vuelta a sí mismo, pero utilizando un egoísmo racional, es decir, un egoísmo que no ponga como valores míos, como objetivos míos, solo mis propios objetivos, sino también los objetivos colectivos, ese egoísmo, porque mis objetivos, pero racional por colectivo, porque tiene en cuenta, asume como objetivos propios, objetivos colectivos, objetivos de los otros. Y los intenta compatibilizar, como vimos, mecanismos de tipo de diálogo intercultural o de desarrollo a través de mecanismos como los de la escuela de Erlangen o el diálogo de Habermas a pesar de su idealismo, en fin, este modelo de cosas y siempre con la denuncia de la ibris. ¿No? Yo creo que el individualismo prometeico, que tanto la tradición liberal como la línea mayoritaria marxista ha desarrollado, esa idea de un desarrollo humano y tecnológico, social, ilimitado, sin ningún problema. Yo creo que los imperativos ecológicos lo ponen en entredicho. Entonces hay una especie de llamada, como la tragedia griega, a, a la moderación, a la sabiduría, a la sofrosine, a la prudencia, a la frónesis y un rechazo de la ibris, de la desmesura. Es decir, ese proyecto
absolutamente loco, enloquecido del capitalismo, desbocado, es incompatible. No solamente con los imperativos antropológicos, éticos y políticos, sino también con los imperativos ecológicos. Entonces yo creo que hay una especie, una llamada al propio comedimiento, ¿no? Al propio autocontrol. Entonces, bueno, pues digamos, el problema del sentido, siempre claro, un sentido, la vuelta del sentido, tiene que ser un sentido limitado, un sentido pues con estas limitaciones, ¿no? Un sentido, igual que la razón, con minúscula, no es una razón todopoderosa, cual no significa que nos abandonemos al irracionalismo más absoluto, pero tampoco es un sentido global, hombre, a no ser que se admita, cual es enormemente complejo, una donación de sentido de tipo religioso integrista, claro. En ese sentido, sí, claro, porque ahí ya lo tienes todo resuelto, ¿no? Y lo único que tienes que hacer es obedecer. Es decir, claro, como decía Spinoza, ¿no? La religión es obedecer. Si tú obedeces, pues ya está, lo tendrás todo. Tendrás las subíes, tendrás el paraíso, tendrás la salvación, es decir, la redención última. Es decir, que claro, si no se admite una idea de de sentido fuerte, en un sentido religioso trascendente, pues los sentidos inmanentes, estos que vamos desarrollando aquí por casa, tejas abajo, como se dice, pues tienen que ser con estas limitaciones, ¿no? Y aquí había algunas cosas de, bueno, claro, también hay que tener en cuenta de qué tipo de sujeto hemos aludido, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que el sujeto no es algo dado, sino algo a construir. Entonces, claro, es una tarea, no es algo recibido, sino algo a construir y por lo tanto eso supone que es un constructo que es un subproducto, un byproduct, algo que es el resultado de una acción, no algo de que partemos con él, ¿no? Y el sujeto es algo a construir y con él la identidad y el sentido. Y entonces ese sujeto se tiene que construir a sí mismo a través, como dice Deleuze, ¿no? De una experimentación lúdica y lúcida. Lúdica, en el sentido de que es una experimentación gozosa, una experimentación que se coloca en la línea de Spinoza, ¿no? De la leticia, de la alegría. Es una experimentación gozosa, una experimentación de afirmación vital, ¿no? No es una afirmación en los valores mortuorios y mortales, mortíferos, ¿no? Es una exaltación vital, lúdica, pero también lúcida. Y ahí está la idea de la prudencia, la frónesis, lo que llamaba Hans Jonas el principio de responsabilidad. Somos responsables de nuestros experimentos con nosotros mismos y con los demás. Y eso exige que la experimentación sea lúcida, sea cauta, que desarrollemos esto con la racionalidad con minúscula, ¿no? Una racionalidad abierta a su otro, abierto a los sentidos, a la sensibilidad, abierta a las pasiones, abierta a los sentimientos, pero eso no significa una racionalidad sustituida por la sensibilidad o por los sentimientos o por las pasiones. Ahí es el problema. Una cosa es romper con la razón racionalista que se ha ido imponiendo a lo largo del desarrollo de nuestra historia, y otra cosa es tirar todo eso al cubo de la basura y aceptar un irracionalismo salvaje, ¿no? Se trata ahí de esa experimentación, de buscar en la tradición también está spinosiana, nietzscheana, deleuziana, ¿no? Una especie de intentar desarrollar las propias máquinas deseantes, ¿no? O sea, somos deseo, somos pulsión, pero esas pulsiones se articulan también a nivel racional. ¿Cómo organizarse un cuerpo sin órganos? Es decir, cómo estructurar, renegociar con nuestras pulsiones, ¿no?
intentar controlar nuestros síntomas. Es decir, eso es el proyecto del psicoanálisis, claro. Normalmente todos vamos más o menos trapicheando con nuestras pulsiones. Y claro, pero hay veces que no podemos, entonces ahí viene la necesidad de un apoyo exterior. Pero bueno, en última instancia, todos, absolutamente todos, como todos somos constitucionalmente neuróticos, pues tenemos que negociar con nuestras pasiones, negociar con nuestros síntomas, intentar hacer una labor de autoconocimiento y autocontrol que bien solos o bien ayudados, que nos permita más o menos manejarnos y evitar los desequilibrios peligrosos, ¿no? Entonces, eso supone, sentido nietzscheano, desarrollar las fuerzas activas, las fuerzas de autoafirmación, las fuerzas de autodesarrollo, de autodespliegue, e intentar controlar en lo posible las fuerzas reactivas, las fuerzas mortuorias, las fuerzas de suicidio, ¿no? Lo que dice Deleuze es que no todas las líneas de fuga son progresistas. Hay algunas que se invaginan, ¿no? Dice lo que dice la tendencia esquizo, la tendencia liberadora, la tendencia de autodesarrollo, a veces se invaginan, se vuelven, se tuercen sobre sí misma y dan lugar a desarrollos paranoicos y fascistas, ¿no? Y eso tanto a nivel colectivo como a nivel individual. Esos son los efectos de la pulsión de muerte, ¿no? De la autodestrucción, y que la apuesta por la vida tiene que intentar controlar todo esto, ¿no? Se trata, en ese sentido, de admitir un saber y una ética de la caducidad, consciente de nuestra labilidad, de nuestra finitud en última instancia, ¿no? Nuestra vulnerabilidad, como dice Judith Butler. Es decir, ahí es claro, en clave claramente antiprometeica, como hemos dicho. Una especie de estructuración, ese saber de la caducidad, esa ética de la caducidad, también puede tener o debe tener una proyección política a través de lo que se podría denominar la organización del pesimismo, ¿no? Como decía Benjamin. Es verdad, estamos en una situación muy peligrosa, muy de crisis, pero no podemos abandonarnos al pesimismo tal cual. Hay que organizarlo, hay que estructurarlo, hay que intentar controlarlo, ¿no? En ese sentido, hay que tener una tensión, una cierta pulsión con algún proyecto utópico, pero consciente de que solamente podemos tener con él una relación irónica, ¿no? Quizá, y ya con esto acabando, no sea posible un sentido global, probablemente nunca lo haya sido, pero sí podemos tener unos ciertos sentidos con minúscula, una especie, un simulacro de sentido que nos permita ir tirando, ¿no? Y quizá a eso es a lo más que nos podamos llegar, ¿no? Porque a lo mejor nos pasa con el sentido lo mismo que decía Benjamin retomando a Kafka, ¿no? Esperanza, infinita esperanza, pero no para nosotros. Pues a lo mejor ese sentido con mayúscula, tenemos que decir eso, ¿no? Sentido, infinito sentido, pero no para nosotros. Pero en el sentido pequeñito, ahí quizá nos podamos reconocer tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Pues muchas gracias y lo dejamos aquí.